Él es Elohe, el Dios poderoso. Génesis 33:20. Con el pastor Jesús Alvarado Umaña. Jesús Alvarado Umaña. Iniciamos. Gracias a Dios vamos a dar inicio al programa de Elohe con mucha gratitud al Señor, gozándonos en esta semana de poder ser partícipes de este precioso tiempo en el que podemos compartir de las Sagradas Escrituras con todos los hermanos en los cuales se conectan y siguen el programa para seguir creciendo en estatura, en sabiduría, en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es un gozo ver participar a nuestros hermanos y gozarnos juntamente con ellos, dando gracias a Dios en todo, porque esa es su voluntad agradable y perfecta de Dios. Padre, gracias por este tiempo en que podemos reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lavados con su preciosa sangre, por esa gracia y esa misericordia que Él ha tenido con nosotros. Gracias por la redención de nuestro Señor a nuestras vidas. Con mucha gratitud nos presentamos delante de ti para darte gracias y bendecirte y alabar tu nombre y poner este tiempo en tus manos, y a cada uno de nuestros hermanos que participan, desde los que elaboran el programa, Señora, hasta aquellos en los cuales Dios los usa enseñando, leyendo, adorando, haciendo algo para gloria de tu nombre, y todos aquellos que nos conectamos a oír como un solo cuerpo para ser edificados en la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Hola hermanos, que el Señor los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 119, del versículo 17 al 24. Excelencias de la ley de Dios. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de tu desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo medita en sus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Amén. Bye hermanos, nos amo mucho en Acapulco. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Marcos 10:6. Oremos por el orfanato sirviendo a los más pequeños en Acapulco, para que Dios lo haga una realidad en el ministerio de la iglesia. Oración por el pastor Jesús Alvarado Umaña. Lunes y martes, pero ahorita lunes. Gracias a Dios por poder orar por este precioso proyecto que esperemos que esté en el corazón de Dios y Él lo bendiga a través del clamor y la oración de su pueblo. Es algo que estamos engendrando, y si está en la voluntad de Dios, pues se dará luz y veremos su manifestación para bendición de muchos
huérfanos y ancianos que queremos bendecir, pero lo importante es que Dios los quiera bendecir, no nosotros, que de nada serviría, no tendría ningún provecho. Oremos al Padre por este proyecto. Padre, gracias. Gracias por tu misericordia, por poder clamar delante de ti, Señor, por venir delante de ti con regocijo, con alabanza, con adoración a tu precioso nombre, por este proyecto en el cual, Señor, estamos engendrando en oración para conocer tu santa voluntad, Señor. Dios eterno, en tus manos lo depositamos y creemos que tu misericordia, en tu gracia y en tu voluntad, todas las cosas son posibles. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos todos por este proyecto y lo dejamos en las manos del Dios viviente, donde Él puede hacer maravillas, milagros, prodigios en aquello que nosotros pedimos de una manera más abundante de lo que nosotros creemos y pedimos. Gracias, Señor Jesucristo, gracias por su pueblo, gracias por los que oran y nos acompañan, Señor, en este clamor. Que tu bendición sea sobre tus hijos y sobre tus hijas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fundación Princesa, venciendo el cáncer a través de la oración. Fundación Princesa nace del corazón de Sara Alvarado Arias. El significado de Sara es princesa. Sarita, en su enfermedad, fue rodeada de la oración de muchos y en experiencia, ella tuvo la dedicación y el amor de orar por los que, igual que ella, padecían esta enfermedad, viendo resultados milagrosos en sus vidas. Esta fundación cuenta con miles de personas alrededor del mundo que están dispuestas a orar por los enfermos de cáncer y por sus familias sin ningún lucro. Orar solo por el amor que ella experimentó y quiere compartirlo con los que sufren, tanto enfermos como familiares. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Santiago 5:15. Oración por el hermano José Manuel Aguilar Alvarado. Bendiciones, hermanos. Damos gracias a Dios una vez más por esta oportunidad de clamar juntos delante del Padre, cubiertos en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, acercándonos confiadamente a nuestro Dios, aquel en el que encontramos salvación, el que bendice nuestras almas. Gracias, oh Dios eterno, por este pueblo fiel, Señor, y obediente, que hoy se reúne, Señor, a clamar en favor del enfermo, de aquellos enfermos de cáncer o aquellos que padecen otras enfermedades y que por medio de Fundación Princesa, Señor, han presentado sus vidas a ti con tu pueblo, Señor, aquí en oración todos los días, Señor. Ten misericordia, oh Dios, de cada uno de nosotros y escucha, oh Dios, nuestro clamor. Que las copas sean llenadas de oración hasta que rebosen y sea derramada la unción y el favor de Jehová sobre la vida de cada uno de los que piden, Señor, tu favor, tu misericordia, ese toque de gracia. Oh Señor, gracias, gracias te damos por este precioso día. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Porque tú, Señor, eres el que perdona todas nuestras iniquidades y el que sana todas nuestras dolencias. Dios eterno,
Nos gozamos en ti, te damos gracias porque tú eres un Padre amoroso que tiene cuidado de sus hijos. Y si tú has tardado, Señor, la respuesta a la oración de cualquiera de nosotros y de cada uno de ellos, es por amor y misericordia, Señor, para ser hechos a imagen y semejanza tuya, para que sea formada la paciencia, la fe, la esperanza, Señor, en cada vida, en cada corazón de aquellos, Señor, que hoy presentan sus vidas, Señor, necesitadas de ese toque de gracia. Oh Señor, ten misericordia, oh Dios, de nosotros, ten misericordia del enfermo, Señor. En ti han esperado cada uno de ellos. Tu brazo, Señor, esté fuerte para levantarlos, Señor, en el tiempo de enfermedad, y ellos puedan, Señor, de tu mano, con tus fuerzas, Señor, seguir adelante en el camino sin desmayar. Oh Señor, que ellos puedan continuar en el camino fuertes, valientes, sabiendo que de Dios viene la salvación y la ayuda en el tiempo de la tribulación. Oh Dios eterno, Dios de gloria, tú eres el Dios de la victoria, y fuera de ti, Señor, no hay otro, porque tú eres refugio del pobre y refugio para el tiempo de angustia, Señor. Como dice tu palabra, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscan. Oh Dios, que todo aquel que te haya buscado en oración, Señor, no sea desamparado, no sea avergonzado, sino que el Dios de toda gracia, el Dios de toda misericordia, llene sus vidas, oh Padre eterno, con seguridad, con paz, con amor, con esperanza, Señor, que puedan ser, Señor, llenos del Espíritu Santo en este tiempo, Señor, de enfermedad, doblar sus rodillas, derramar su corazón en oración y clamor delante de ti, para encontrar, Señor, siempre lo mejor que has preparado para cada uno de nosotros. Oh Dios eterno, te damos gracias. Sabemos que justos son tus caminos, Señor. Sabemos que tu voluntad es perfecta. Por eso pedimos, Señor, que se haga la voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga a cada uno en sus hogares o donde quiera que se encuentren. El Espíritu Santo llene sus vidas y nos dé paz. Dios guarde sus vidas. Amén. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3:18. Predicación a cargo de la hermana Georgina Zamora Palacios, desde Acapulco, Guerrero, México. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por este tiempo que podemos compartir un mensaje de las Escrituras. Que la gracia de nuestro Señor sea sobre cada uno de nosotros para hablar su palabra, para oír su palabra. Que sea su gracia sobre nuestras vidas y que pueda hacer nuestra vida, nuestros corazones, tierras fértiles. Gracias te damos, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esta tarde voy a compartir con ustedes un poco acerca de una caña de medir. Nos enseñaba nuestro pastor que el Señor se agrada de ver nuestro crecimiento y que existen 28 mediciones o cañas de medir que nos muestran a nosotros el avance y el crecimiento en nuestra caminata, en la carrera que hemos emprendido. Hoy voy a comentar esta tarde sobre nuestras actitudes hacia la autoridad. Las malas actitudes revelan que desafiamos al Señor. Hay un versículo que vamos a leer, que es Ezequiel 3:7, que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. ¿Cuál es nuestra actitud hacia la autoridad? Esa es una pregunta en la cual deberíamos meditar. Primero debemos reconocer que toda autoridad es puesta por Dios. Romanos 13:1 dice:
Sométase toda persona a la autoridad, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Conocer que toda autoridad es de parte de Dios. Entonces, si sabemos esto, ¿cuál es nuestra actitud ante la autoridad? Dice el versículo de Ezequiel que leímos: la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. La palabra de Dios es clara en cuál debe ser nuestra actitud ante la autoridad. Nosotros somos los que decidimos no escuchar, no obedecer a lo que la Escritura dice. Todos estamos bajo autoridad. La primera, pues, es la autoridad de nuestro Dios. En nuestra vida cotidiana estamos bajo autoridad en el hogar, en la familia, en la iglesia, en la escuela, en el trabajo, estamos bajo autoridad. Romanos 13:2 nos dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Este es un asunto serio, nuestra actitud hacia la autoridad. En Números 12 vemos un ejemplo de lo que sucedió cuando María y Aarón hablaron de Moisés, hablaron contra Moisés, quien era el líder y la autoridad que Dios había puesto. Dice Números 12, leo unos versículos. Versículo 1: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Versículo 9: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. María habló de la autoridad. Esta actitud revela que desafiamos al Señor. Y las consecuencias de esto son graves. En Romanos 13, que leímos, dice que si hacemos esto, acarreamos condenación para nosotros mismos. En 2 de Pedro 2, 10 y 11, hablan acerca de esto también. Dice: desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Estas son las malas actitudes que revelan que desafiamos al Señor. Dice: desprecian el señorío, atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Estas actitudes pueden llevar a un pueblo a apartarlo, a alguien, apartarnos, alejarnos del campamento, como se hacían con las personas que tenían lepra. Cuando alguien tenía lepra en el pueblo de Israel, la sacaban del campamento a causa de la lepra. Debemos de cuidarnos de hablar mal contra la autoridad, cualquiera que sea. Dice 2 de Pedro 10:11, que la acabamos de leer, que si actuamos de esa manera somos atrevidos, contumaces. La palabra contumaz o viene del vocablo latino contumacis, que significa airado, rebelde, porfiado. Se compone del prefijo con, que es conjunto, y su raíz es tum, que se deriva de tumere, que es inflarse, crecer, y el sufijo as, contumaz, que quiere decir importante inclinación o disposición a algo. El origen mismo de la palabra nos acerca a lo que es contumaz en las Escrituras, pues se trata de una rebelión con altivez. Así estaba María y Aarón cuando hablaron de Moisés. Dice que es una rebelión con altivez. Ellos dijeron: no solamente por Moisés habla, que no solamente por Moisés hablaba el Señor, que sino hablaba también a través de ellos. Dice que es una rebelión con altivez.
cuando ellos hablan esta palabra que es contumaz, cosa que es muy seria delante de Dios. La persona contumaz, además de rebelarse contra Dios, a la autoridad de Dios, dice que de ella se desprende o tiene en sí mismo encierra una arrogancia, una soberbia y una terquedad. Todo esto va a hacerlo o nos va a llevar a la condenación, y vuelvo a repetir lo que dice Romanos 13:2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Nosotros mismos nos perjudicamos al actuar, al hacer de esta manera. Esto le pasó muchas veces al pueblo de Israel. En diferentes ocasiones Israel cayó en esto. Leemos en Jueces 2, del versículo 10 al 19, no lo vamos a leer todo, leo algunos versículos de Jueces 2. El versículo 16 dice: y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Versículo 19 dice así: se inclinaban delante de ellos y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Dice que no oyeron a los jueces, sus jueces que Dios había puesto. Dice que no se apartaron de su obra ni de su obstinado camino. ¿Qué pasaba con el pueblo? Ellos se acarreaban condenación para ellos mismos, sufrían las consecuencias de no obedecer a las autoridades que Dios había establecido. Su actitud hacia la autoridad: se oponían primero a Dios y resistían a lo establecido por Dios. Es tal el orgullo de nosotros, del hombre, que la Escritura dice que ni los ángeles, que son mayores en fuerza que nosotros, se atreven a proferir juicio, y nosotros somos muy fáciles para desobedecer, para hablar, para resistir a la autoridad que Dios ha puesto. En Judas 8:9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contenía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Eso es lo que le dijo el arcángel Gabriel. Dice que él no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que le dijo: el Señor te reprenda. En Ezequiel 3:7 que leímos al inicio dice: mas toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Esa es nuestra condición, pero el Señor puede cambiar eso en nuestras vidas si somos obedientes, si nos sometemos al gobierno de Dios. Debemos someternos al gobierno que Dios ha establecido, a las autoridades que Él ha designado. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En la vida vamos a ver, en esta vida existen en este mundo jerarquías, existen mandos, así como los niños, como los jóvenes deben de entender que están sometidos a la autoridad de los padres y que ellos no están capacitados para tomar decisiones importantes que toman la familia, que toman los padres en las vidas. Así también nosotros debemos comprender que estamos sujetos a autoridad, primero a la autoridad de Dios, pero no solamente a la de Él, sino a las que el Señor ha puesto aquí en la tierra, en nuestra iglesia, donde trabajemos. Debemos estar sometidos a esa autoridad. El respeto a la autoridad es una actitud que debe tener un hijo de Dios, que debe tener un creyente, el respeto a la autoridad. Una actitud correcta es respetar la autoridad, honrar, dice la Escritura en 1 de Pedro 2:17. Honrad a todos,
Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Honrar es tener una actitud en la que los llevemos delante de Dios en oración. Honrar es llevarlos en oración delante de Dios a las autoridades, a los hermanos, a nuestros enemigos aún. Dice la Escritura, honrad a todos. Así dice la Escritura. En 1 de Timoteo 2, versículo 1 al 3 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Es una exhortación, es una invitación a orar, dice la Escritura, por todos. La obediencia es mejor que sacrificios. Si somos obedientes a Dios, le vamos a agradar a Él. Ser obedientes al Señor, eso es lo que Él nos manda a honrar a todos, dice. En 1 de Samuel 15, 22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ser obedientes nos alejará del orgullo, el que seamos obedientes. El orgullo se vence si tenemos una fortaleza, y esa fortaleza es la humildad. La humildad va a vencer el orgullo. Humildad es reconocer que hay alguien mayor que yo y que yo estoy bajo autoridad. Dice la Escritura en Juan 14, 28, y es nuestro Señor Jesucristo el que habla aquí. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Qué humildad de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, porque el Padre es mayor que yo. Él siempre estuvo bajo la autoridad del Padre y obedecía lo que el Padre decía. Algo que vemos desde el principio es eso, la obediencia. Todos somos creados por Dios y nos enfrentamos a hacer la voluntad de Dios o a seguir nuestra voluntad o a actuar por nuestra cuenta. La obediencia solo se adquiere conociéndole, solo se adquiere escudriñando su palabra y conociéndola. La manera de decidir correctamente es a través de la voluntad de Dios, es a través de las Escrituras, es a través de conocerle a Él. Su palabra dice en Romanos 13:1, que vuelvo a repetir, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué debemos hacer? Obedecer. ¿Cuál es mi actitud hacia la autoridad? ¿Me rebelo, hablo mal, critico o me someto a ella como dice la Escritura? Como dice 1 de Timoteo 2:1 que leímos, hacemos rogativas, peticiones, acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Eso es lo que hago. ¿Qué actitud tenemos nosotros con los que están en autoridad? ¿Hasta qué punto estamos sujetos, obedientes? De la manera que nos sujetamos a cualquier autoridad determina la sujeción que tenemos a nuestro Dios. ¿Qué tanto oímos su voz? ¿Qué tanto oímos la voz de nuestro Señor? De eso depende el sometimiento. ¿De qué tanto oímos la voz? Depende del sometimiento que tengamos a la autoridad. Entre más nos sometamos a la autoridad, nuestros oídos se van a poder abrir y vamos a poder escuchar la voz de Dios. En 1 de Samuel 3 leemos, y de hecho el capítulo 1 y el capítulo 2 de 1 de Samuel también
nos dan un ejemplo de qué sucede cuando obedecemos, cuando nos sometemos a la autoridad, qué es lo que sucede con la vida de un creyente que se somete a la autoridad. En 1 de Samuel 3 leemos cómo el joven Samuel respetaba al sumo sacerdote Elí. En este relato en 1 de Samuel 3 nos habla cuando el joven Samuel, él vivía en el templo y se fue a dormir y el Señor le hablaba a Samuel, pero Samuel no conocía todavía la voz del Señor. Y se despertaba Samuel e iba con el sacerdote, con el sumo sacerdote Elí, y así lo hizo varias veces. Y entonces Elí entendió que era el Señor que quería hablarle a Samuel. Y le dijo que dijera, que cuando volviera a oír la voz, dijera: he aquí tu siervo habla, tu siervo oye. Entonces el Señor habló con Samuel y le dijo algunas palabras, y lo que le dijo eran palabras muy duras para la casa del sumo sacerdote Elí, eran palabras duras. Entonces Elí en el versículo 18 le dijo a Samuel, conociendo que el Señor había hablado a Samuel, y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Dice que Samuel le dijo todo. Samuel respetaba al sumo sacerdote Elí, respetaba a la autoridad que el Señor había puesto. El sacerdote Elí, su casa había hecho muchas cosas que no eran correctas delante de Dios, pero Samuel no veía eso. Samuel no veía que si los hijos de Elí se portaban mal, que si no, Samuel no vio eso. Samuel vio la autoridad que Dios le había dado al sumo sacerdote Elí y respetaba esa autoridad. Y dice que no le encubrió nada, sino que Samuel le dijo todo. ¿Y cuál fue la bendición que recibió Samuel? Su oído fue abierto, él escuchó al Señor, y a partir de ese entonces leemos en el versículo 19: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Qué precioso, dice que él creció y que Jehová estaba con él. ¿Qué tanto oímos la voz de Dios? ¿Qué tanto le vamos a escuchar y a conocerle? Depende del sometimiento que tengamos a la autoridad. Que el Señor nos dé esa gracia para someternos, para ser obedientes. Que meditemos nosotros cuál es nuestra actitud hacia la autoridad y roguemos por gracia para que podamos someternos a la autoridad, a lo establecido por Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra y que bendiga su palabra. Gracias a Dios por su palabra. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias a Dios, hoy bendecimos el nombre del Señor. Gracias por su palabra, que es fiel y verdadera, el verbo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, que edifica nuestras vidas para salvación. Gracias, Señor Jesucristo, bendice esta palabra, bendice a mi hermana Georgina, que la gracia de Dios siempre permanezca en su vida para enseñar las Sagradas Escrituras. Bendiciones. Gracias a Dios por su misericordia. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, oh Jehová, está mi confianza. Dios los bendiga, mis hermanos, que esa gracia y misericordia abunde día a día en cada uno de nosotros, para gloria y alabanza de tu precioso nombre. Proseguiremos el día de mañana. Que Dios les bendiga mucho. Amén. Pobre siendo rico por amor. Cristo Jesús se despojó, a sí mismo se
hasta la muerte fue humillado, mi Señor.